Me avisan cuando ya esté grabando, por favor. ¿Listo? Ya está grabando, profesor. Muy bien. Quiero hablar entonces el día de hoy de algunos conceptos que son interesantes para poder desarrollar las últimas 4 lecturas. Por el tiempo que nos está quedando, las últimas 4 lecturas las vamos a tener que hacer de forma independiente, pero quiero ver algunos temas que son interesantes ahí. El primero es este, ruedas de fricción infinita. Voy a colocar un par de ruedas, máquina simple, de diferentes radios. Cada una de estas ruedas va a estar rodando alrededor de un centro. En este caso, el centro es el centro de la misma rueda. No como en las levas, ven que a veces quedaban excéntricas. Ahora estas ruedas iban a estar rodando alrededor de su centro. Un problema que tengo con estas ruedas es cómo voy a conectar una con otra. Y entonces, si estuviera en el curso de cinemática y dinámica, diría, pues bueno, las pongo en contacto y evito que deslicen. Si estuviera viéndolo al nivel de fuerzas que están involucradas, para evitar que deslicen, requeriría de fricción. Y si una de repente supera la fricción de la otra, van a deslizar. Por eso, ahorita las voy a colocar como ruedas de fricción infinita. Es tan grande la fricción que nunca van a deslizar. ¿Sí se entiende cómo funcionan estas? Todavía no sé cómo voy a lograr esa fricción infinita, pero no van a deslizar. Similar a lo que estábamos viendo con las levas, puedo localizar la línea entre centros y el plano tangente. Pero ahora vamos a tener una geometría ligeramente distinta. El que tenga esta línea entre centros y plano tangente es justamente para describir el punto de contacto entre una superficie y otra. Estas ruedas primitivas de las cuales voy a sacar los engranes tienen un contacto aparente ahí. Y una de las ventajas que tienen es la siguiente. Mientras una rueda, la más pequeña, gira hacia un lado, ¿hacia dónde pronostican ustedes que va a girar la otra rueda? ¿En qué sentido En de giro? sentido contrario. ¿Por qué? Voy a poner a la primera, a la más pequeña, girando en sentido positivo, regla de la mano derecha, y a partir de esta configuración y que está apoyado en el centro, observemos la velocidad de la periferia de la rueda pequeña. Para calcular esta velocidad, simplemente tendría que decir omega cruz R, siendo omega la velocidad angular de la rueda pequeña. Yo creo que a esta le voy a llamar piñón a la rueda pequeña. Muy bien. Entonces, cuando estemos calculando cómo es la velocidad de este punto, por un instante me voy a olvidar de esta rueda que tenemos por acá. Vean que para calcular la velocidad que lleva este punto en la periferia, tendré que decir omega del piñón por radio del piñón. ¿Todo el mundo de acuerdo? Omega por R. Pero veamos ahora qué pasa del otro lado. La rueda grande le voy a llamar engrane.
Para que no deslicen, ¿cómo tiene que ser la velocidad del punto que contiene a ambos? Del punto de contacto. ¿Cómo tendría que ser la velocidad para que no deslice? Tendrá que ser igual. Entonces ahora voy a desaparecer a este otro por un instante y veo que puedo describir lo mismo pero desde el otro lado. Uno de los primeros efectos interesantes que tiene es cambia de sentido. Pongo bien la flecha esta. Ahora estaría hablando de la velocidad con la que va girando el engrane. Y por tener esta forma de engranar, de tocarse entre las dos ruedas externamente, observo que cambia el sentido de giro. Ahora aquí estaría hablando de la velocidad angular del engrane. En este caso, para que lleguen a la misma velocidad, por transitividad. Ahorita nada más estoy hablando del módulo. La velocidad angular del piñón por el radio del piñón va a ser exactamente igual a la velocidad angular del engrane por el radio del engrane. Y ahí está la ecuación que conecta uno con otro. Ahí nos está diciendo cómo va a ser la relación de los engranajes. Cómo va a estar transformando de una velocidad a otra velocidad angular. A partir de esta ecuación es que construimos a los engranes. ¿Dudas de esta ecuación? ¿Cómo llegamos a ella? No, profe. Una duda. ¿Está hablando de los sentidos de giro o únicamente habla de los módulos? Solo de los módulos. Muy bien. La ecuación oficialmente tendría que ser así. Diciéndome, solo estoy hablando de los módulos. Pero generalmente se deja solo en forma escalar, dejando al sentido dependiente de cómo es el engranaje. El sentido, es decir, el signo, depende de cómo sea el engranaje. Si tienen una configuración con estas dos ruedas con un contacto externo, le llaman engranaje externo. Engranaje externo. Entonces, cuando tenemos un engranaje externo, el signo de la velocidad angular cambia. El signo de la velocidad angular cambia entre cada uno de los elementos. Porque hay otras formas de engranar. Voy a volver a tomar el piñón. Está girando con su centro. Y ahora voy a poner al otro engrane, pero este engrane lo está envolviendo. ¿Ya vieron este otro engrane? Generalmente este engrane le llaman corona porque va por afuera. Pero a mí lo que me interesa más bien es ver cómo es la relación de engranaje entre un cuerpo y otro. Nuevamente tomo la velocidad angular del piñón, la voy a poner positiva.
Y la fórmula viene siendo exactamente la misma. Si quiero obtener la velocidad en la periferia, simplemente diría velocidad angular del piñón por el radio del piñón. Hasta ahí no se ha modificado la ecuación. Velocidad angular del piñón por el radio del piñón. Simultáneamente, ahora veo a la corona. La corona tendría que estar girando, claro, alrededor de su centro, para lograr la misma velocidad. Observemos que en este caso de engranaje, la velocidad por tener un engranaje interno representa el mismo giro para la velocidad angular. ¿Sí se alcanza a ver de dónde salió esta velocidad angular con el mismo sentido? Ahora estoy hablando de la velocidad angular del engrane o corona. ¿Vamos bien? En este caso, veo que nuevamente es la misma relación. La velocidad angular del engrane y la velocidad angular del piñón están relacionadas por la velocidad instantánea del punto de contacto. Salió exactamente igual la misma ecuación, pero ahora vean los sentidos de giro. Mientras que con un engranaje externo los sentidos de giro cambian, con un engranaje interno los sentidos de giro se mantienen. Entonces es posible que la encuentren con las barras de valor absoluto, y está bien la ecuación, o que la encuentren con un más menos. Generalmente ni siquiera vemos el más menos, simplemente vemos, es un engranaje externo, cambio de signo. Es un engranaje interno, permanece el signo. ¿Les parece si hacemos un ejercicio con esto? Sí, profe. Me dicen cuando puede dictar el ejercicio. Engranaje interno. Engranaje externo. Podemos identificar el punto de contacto porque este se encuentra en la línea entre centros y el punto de contacto es el que me va a interesar. Observen que ese punto de contacto me permite conectar una velocidad con otra velocidad. En cuanto a los signos de las velocidades, contacto externo, cambio de signo, contacto interno, permanece el signo. Me dicen cuando pueda continuar con el ejercicio. Contacto externo, cambia de signo, contacto interno, permanece el mismo signo. Ya, profe.
Muy bien. Entonces, con estas ecuaciones podemos tratar de resolver el siguiente tren de engranajes. El ejercicio dice lo siguiente. Determine la magnitud de la velocidad angular y el sentido de giro para cada uno de los engranes del sistema de ruedas con fricción infinita. Todavía no sé cómo voy a lograr esa fricción, solo sé que tengo que relacionar radios y velocidades angulares. La velocidad de contacto de uno es igual a la velocidad de contacto del otro. Esta es la ecuación que va a estar rigiendo estos engranajes. Empiezo a dibujar al tren de engranes. Un tren de engranes es cuando varios de estos engranes se encuentran conectados uno sucesivo al otro. Dependiendo de qué es lo que quieran, muchas veces se conecta con el piñón las velocidades angulares más altas. Y de ahí se va transmitiendo a otros elementos. Entonces tengo 3 ruedas aquí. ¿Qué información necesitarían de esas ruedas para poder calcular estas velocidades angulares? ¿Qué información estamos pidiendo dentro de la relación de engranajes? Sus radios. Muy bien. Entonces, puede ser que vengan en pulgadas, puede ser que vengan en milímetros. Dependen de si están en sistema SAE o están en sistema imperial. Pero lo que nos interesarían serían los radios. Voy a dar ahorita los radios y diría, este tiene un radio de 1 pulgada. Como es el primero que aparece, le voy a poner radio del piñón, el más pequeño. ¿Sí se entiende ese radio del piñón? Y entonces, dejen pongo los otros demás. A ver cómo quedan. Este queda de 1, 2, 3, 4 pulgadas. Es cierto, 3 pulgadas. Le voy a poner radio del engranaje 1. 3 pulgadas. Radio del engrane 1. Voy con el otro engrane. 1.5 pulgadas. Radio del engrane 2. 1.5 pulgadas. Y voy con el último. El último también 3 pulgadas. Radio del engrane 3 pulgadas.
¿Listo? ¿Se entiende cómo estamos ensamblando estos engranajes? ¿Qué otra información necesitaría? La velocidad angular de uno de los engranajes grandes. Muy bien, entonces voy a tomar la velocidad angular de uno de los engranajes. Yo creo que me voy a ir con el piñón. Con que conozca la de uno solo de ellos, ya la hice. Yo creo que me voy a ir con la del piñón. La entrada. Muy bien. Velocidad angular del piñón. Y aunque durante todo el curso lo estuvimos llevando en radianes por segundo, en los engranes, vean que directamente puedo meter esto en revoluciones. Revoluciones por segundo, revoluciones por minuto, radianes por segundo. Esta ecuación acepta poderlo meter directamente. Simplemente diría, si una lo doy en radianes, la otra me va a venir en radianes. Si una la doy en revoluciones por minuto, la otra va a venir en revoluciones por minuto. No hay ningún problema. Es común que en la industria vean simplemente revoluciones por minuto y cómo es la relación que va a dar su caja completamente desde la entrada hasta la salida. Muy bien. ¿Dudas de esta velocidad angular del piñón? No. No voy a obtener exactamente la velocidad del punto de contacto, pero voy a obtener su equivalente. La primera ecuación que pondría sería la velocidad del piñón con la relación del engrane 1. Esta ecuación, ¿a quién tengo que despejar? Omega de 1. Está bien fácil, eso ya más es álgebra preparatoriana, omega E1. Y entonces observo que al momento de estar despejando pasa lo siguiente. Uno de ellos pasa dividiendo. Y en realidad tengo la relación entre los radios. A esta relación entre los radios es a la que le llaman relación de engrane. Como está relacionando a las velocidades, también le llegan a llamar relación de velocidades. Como a través de una entrada voy a obtener una salida, siendo que la parte del medio es la relación de engranaje. Relación de velocidades. Ven que el problema ya está muerto. Simplemente tengo que decir radio del piñón entre radio del engrane 1, sustituyendo directamente. 150 que era dato, o radio del piñón 1 entre radio del engrane 3. ¿Sí de chafa quedó? Sí, así de chafa quedó. ¿50 qué nos quedó aquí? ¿Qué significa ese 50? ¿Serían revoluciones por minuto? Entró como revoluciones por minuto, sale como revoluciones por minuto. Este entró como revoluciones por minuto, este sale como revoluciones por minuto, directamente multiplicado por la relación de velocidades.
Vean que ya nos dice cómo va a estar girando y parece coherente. El piñón va a estar dando muchas vueltas para poder mover su perímetro, mientras el engrane 1 va a estar dando pocas vueltas. Una tercera parte de las vueltas, una tercera parte de la relación de velocidades. Con esas 50 revoluciones por minuto, ya puedo irme al siguiente cálculo. Esta sería la velocidad del engrane 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora me voy con el siguiente cálculo. Voy a tener que hacer lo mismo entre engrane 1 y engrane 2. La ecuación va a quedar muy parecida. Velocidad angular del engrane 1 por radio del engrane 1 va a ser igual a la velocidad angular del engrane 2 por radio del engrane 2. ¿Suena coherente? ¿Son los que están teniendo contacto en este punto? Entre el azul y el amarillo. Sí, profe. Al despejar la ecuación, nuevamente veo que ya se está haciendo algo repetitivo. Puedo decir radio de entrada entre radio de salida. La entrada es el que tenemos como dato, la salida es el otro. Y veo que el radio de entrada entre el radio de salida me da esta relación de velocidades. Puede ser que aumente, puede ser que disminuya. Radio de entrada entre radio de salida. Ya directamente sustituyendo esos datos veo que ya está muerto el problema. A ver qué tal queda. Omega de entrada, 50. Radio de entrada, 3 entre radio de salida. Y esto me va a dar la velocidad angular de salida. Suena coherente, suena lógico. Nuevamente, entran revoluciones por minuto, salen revoluciones por minuto. ¿Suena bien? Para el último voy a ver si lo logro hacer directamente. A ver si ya entendí cómo va. Y diría, velocidad angular de entrada. Radio de entrada entre radio de salida. Radio de entrada, radio de salida. Velocidad angular de entrada por radio de entrada entre radio de salida igual a velocidad angular de salida. ¡Qué chafa! Esta es la velocidad angular del engrane 3. ¿Todo el mundo de acuerdo en cómo obtuvimos esas velocidades angulares? Sí. Muy bien. Vean que pudimos resolver fácilmente cómo son las magnitudes. ¿Alguien dijo algo del sentido? ¿O no lo alcanzamos a ver? Vean que esta ecuación no aborda el sentido, simplemente dice cómo es que tienen que llevar la misma velocidad externa. No sabe qué está pasando en medio. Esto toma que cada uno de los ejes del engrane está fijo y a partir de ahí podemos describir la velocidad de su periferia.
Para el sentido, tenemos que recurrir a esta versión de si es un engrane externo o es un engrane interno. Por ejemplo, entre piñón y engrane 1, engranaje externo o engranaje interno. El externo. Muy bien. Giraba positivo. Ahora, ¿cómo va a girar? Negativo. Muy bien. Y eso generalmente lo pongo simplemente con una flecha. Giro negativo. Giro antihorario. Entonces, cada que veo que hay un cambio de giro, lo indico con esta flecha. Entonces, ya digo que el siguiente engrane, engrane 1, ya no gira en sentido positivo. Este gira en sentido negativo. Y el engrane 2, horario o antihorario. Engrane externo o interno. Sería externo antihorario. Cambia de giro. Y así sucesivamente. Vean que con esta versión podemos ir calculando rápidamente velocidades angulares y sentidos de giro. ¿Dudas de lo que ocurrió aquí? Ya conocemos entonces cómo se está comportando cada uno de los engranes involucrados. Me dicen cuando pueda continuar. Para las magnitudes, radios directamente. Para los sentidos, verificar si es engranaje externo o engranaje interno. Me indican cuando pueda continuar. Ya, profe. ¿Listos? Muy bien. Esta es una forma de conectar estas ruedas de fricción infinita, aunque existe otra forma. La llamada relación de pares. Otra vez voy a colocar a dos ruedas de fricción infinita, una con un giro positivo y la otra con un giro, bueno, como están engranando externamente, seguramente va a quedar con un giro negativo. Esta parte de externo e interno parece que sí lo vamos a seguir respetando. Vean que sería incompatible esta sección. Ahí estaba hablando de cómo están girando. Tiene que ir para el otro lado para compensar el giro. Pero ahora, déjenla separar un poco para poder ver qué está pasando entre una y otra. Ahora, en lugar de estar viendo la velocidad angular, voy a estar viendo cuánto es el par que está imprimiendo.
Recordando las clases de estática par, dos fuerzas de la misma magnitud, direcciones paralelas y sentidos contrarios. Es lo que percibo al tratar de agarrar un eje. No lo agarren, se puede ir la piel ahí. Pero sería lo que percibiría al tratar de agarrar el eje de un motor. Par es lo que está transmitiendo. Par es lo que vamos a aprovechar a lo largo de un eje. Par es lo que puede sacar este piñón. Para tratar de equilibrar este par y transmitirlo al otro cuerpo, veo que requeriría una fuerza que estuviera equilibrándolo. Esta fuerza intermedia, déjenla calculo. Par del piñón, radio del piñón. La tuve que poner en sentido contrario para que trate de equilibrar al anterior. A ver si queda. Y diría, para calcular un par sería fuerza por distancia, ¿correcto? Distancia vista desde el eje de giro radio del piñón. Fuerza. Esta fuerza intermedia que está tratando de equilibrar, fuerza en el engranaje, será igual a ver cómo lo podría relacionar. Fuerza por distancia, en este caso radio, del piñón, sería igual al par. Creo que ahora sí quedó a ver. Fuerza por distancia es igual al par. Pero espérense, lo que yo quiero conocer es la fuerza. Despejando la fuerza, en este caso queda tau del piñón, par del piñón, entre el radio del piñón. ¿Sí quedó mejor en esta descripción? Fuerza por distancia es igual a par. Despejando a fuerza, que es lo que me interesa conocer, sería par del piñón entre el radio del piñón. ¿Sí quedó bien esto? ¿Dudas de cómo obtuvimos esa fuerza en el engranaje? No, profe. Ahora me voy a la tercera ley de Newton. A toda acción, ¿qué decía esa ley? A toda acción, fuerza, ocurre una Reacción. reacción de la misma magnitud, copié el tamaño igualito, misma dirección, bueno, ahorita nada más porque los separé, pero están sobre la misma línea de acción, pero, ¿qué cambió? Su sentido. Sentido contrario. Es la misma fuerza en el engranaje, ¿eh? Solo que ahora vista desde el otro lado. Ahora lo voy a transformar en par del otro lado. Es la mismita fuerza del engrane, pero ahora estamos viéndola desde el piñón. Perdón, desde el engrane. Aquí tendría que utilizar el radio del engrane y acabo de ver cómo fue que cambió de sentido. Es exactamente igual a la misma fuerza. Ahora, sobre el engrane, estaría metiendo el par en el engrane.
El par en el engrane entonces sería igual a fuerza en el engrane por radio del engrane. Ahora no está conectándolo la velocidad, ahora lo está conectando la fuerza del engrane. ¿Vamos bien? Sí. Voy a tener que despejar de aquí a fuerza el engrane para tratar de igualar una con otra. No puedo igualar los pares. No puedo igualar los radios. Yo creo que lo único que voy a poder igualar va a ser entonces la fuerza en el engrane. Despejando la fuerza en el engrane, ahora me queda tau en el engrane, par en el engrane, entre el radio del engrane. Es el otro despeje. Mientras en la relación de velocidades pasábamos por la velocidad simultánea del punto, en la relación de engranes paso por el intermedio fuerza. Necesito conocer cómo es la fuerza en uno de los extremos de la rueda infinita para poderlo igualar con la fuerza en el otro extremo de la rueda infinita. Gracias a la tercera ley de Newton, veo cómo es que están cambiando de sentido de giro. Por transitividad. Aplicando la segunda ley de Newton, perdón, la tercera ley de Newton, de un lado es acción y del otro es reacción. De un lado es la fuerza del engrane vista en la primera parte, es decir, par del engrane entre el radio del par del piñón entre el radio y el piñón. Mientras que del otro lado va a quedar como tau del engrane entre el radio del engrane. Creo que así se ve mejor, para no tener un doble igual. Aquí únicamente diría por transitividad. Por transitividad. ¿Vamos bien? Si les diera el par disponible en el engrane 500 newtons metro, ¿cómo podría despejar el par disponible en la salida? ¿Sí es posible despejarlo? Es parecido a lo que ya habíamos hecho de este lado, pero ven que ahora en lugar de estar hablando de relación de velocidades, estoy hablando de cómo se relacionan los pares. Voy a despejar al par de salida, tau en el engrane. Despejando al par en el engrane. Par de entrada. Ya, caray. Otra vez se vuelve a hacer una razón simplemente de los radios. Solo que ahora es el radio de salida entre el radio de entrada. A esta la voy a conocer como relación de pares. Esta la voy a conocer como relación de pares.
radio en la salida entre radio en la entrada. Relación de pares. Radio en la salida entre radio en la entrada. Oigan, la relación de pares es el inverso de la relación de velocidades. ¿Ya lo notaron? Ah, cierto. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Cuando el radio de salida sea muy grande y el radio de entrada sea muy pequeño, el par va a aumentar. Déjenlo escribo. Cuando el radio de entrada es pequeño y el radio de salida es grande, ahorita simplemente pequeño y grande en relación entre ellos, la relación de pares es grande entre el pequeño, va a ser aún más grande. El par disponible a la salida va a ser mayor. Simplemente porque tiene un mayor radio. Pero la velocidad a la salida es menor. Ahí estoy hablando del otro, de la relación de velocidades. Porque ahí tendría que decir pequeño, radio a la entrada, entre radio a la salida, entre grande. Relación de pares creo que simbólicamente lo ponen así. Tau ratio. Relación de pares, relación de, bueno, yo creo que en inglés le llaman torque relation. Mientras que el otro, el recíproco, veamos que ese es entrada entre salida. Esta es la relación de velocidades. Y a este, omega ratio, algo así. Relación de velocidades. Entre ellos su relación es 1 es el recíproco del otro. Uno es el recíproco del otro. ¿Quieren aumentar el par disponible en el eje? No hay problema. Pongan una salida más grande que la entrada. Pero mucho cuidado, va a reducir la velocidad angular.
¿Puedo continuar? Perdón. Sí, profe. Por esta relación entre la relación de engranajes, es que por esta, ¿cómo lo podría llamar? Si es una relación, por esta relación inversamente proporcional, entre la relación de pares y la relación de velocidades, en un sistema de engranajes, uno de estos valores será mayor a 1 y el otro menor a 1. Uno de estos valores será mayor o igual a 1. Si los dos tienen el mismo radio, creo que se alcanza a ver que simplemente cambiaremos de sentido tal vez. Y el otro va a ser menor o igual a 1. Sin importar cuál es la entrada o la salida, la relación mayor a 1, sin importar cuál es la entrada o la salida, la relación que es mayor a 1 se le conoce como relación de engranaje. Y ratio, relación de engranaje. El radio mayor entre el radio menor se le conoce como relación de engranaje. Bueno, es que no siempre va a ser el radio mayor y el radio menor. Es aquella que sea mayor o igual a 1, porque ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Relación de pares. Salida entre entrada. Relación de velocidades. Entrada entre salida. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Me espero un instante para el siguiente ejercicio. ¿Listos? Sí, profe. Muy bien. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Calcule la relación total de velocidades. Calcule la relación total de velocidades del ejercicio anterior.
Calcule la relación total de velocidades del ejercicio anterior. Calcule la relación de pares total y determine cuál de ellas es la relación de engranaje del sistema. Calcule la relación total de velocidades del ejercicio anterior. Calcule la relación de pares total. Determine cuál de ellas es la relación de engranaje del sistema. Es este mismo ejercicio. Jalo toda la imagen para acá. Cuando tenemos un sistema de cascada de engranes, se toma como un solo elemento dentro de una caja negra. Quiero saber qué va a pasar cuando entre el gris, pero me interesa saber cómo va a ser la salida total, el verde. Los intermedios que haya por ahí, tal vez sea por relaciones de espacio, por alguna modificación en los números que quiera hacer el medio, pero tal vez no sean los importantes. A mí me interesa ver a todo el conjunto, la relación total de velocidades. ¿Se entiende esta parte? A ver si lo puedo expresar en una ecuación. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Relación de velocidades o relación de pares? Velocidades. Muy bien, velocidades era entrada entre salida. ¿Todo el mundo de acuerdo? Entrada entre salida. Con esto lograría la primera velocidad de engranaje. Muy bien, pero espérenme. Faltan varios pasos más. Ahora con esta tendría que ver cómo está haciendo la siguiente velocidad. Para la siguiente velocidad volvería a ser entrada entre salida, ¿correcto? Sí. Entrada entre salida. Con esto ya llega, perdón, ya llegaría hasta el segundo engrane. Ahora voy con la tercera relación de engranaje. Para llegar a la tercera velocidad, tendría que decir nueva entrada entre nueva salida. ¿Vamos bien hasta ahí? Con esto obtengo la velocidad en el engrane 3. Por favor, ahorita no traten de simplificar estos. No traten de simplificar E1 con E1. Van a ser iguales porque fueron los mismos radios en la entrada y en la salida. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Es la relación de engranaje del primer sistema por la relación de engranaje del segundo sistema por la relación de engranaje del tercer sistema. ¿Sí se alcanza a notar esto?
En cuanto tuviera este numerote, ya podría calcular a partir de cualquier omega de entrada. Podría calcular, bueno, voy a hacer los cálculos parciales. Piñón entre engrane 1, piñón entre engrane 1. Engrane 1 entre engrane 2. Engrane 2 entre engrane 3. Ya podría calcular la velocidad angular de salida. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, este gran número que vamos a encontrar aquí, sé que se van a simplificar varias cosas, sí, pero este gran número me va a representar la relación de velocidades total. Cada una de las multiplicaciones de las diferentes variaciones de velocidades me va a representar la relación de velocidades total. Vamos a irlas calculando por aparte. En una de esas puede ser que los radios tal vez no coincidan. Imaginemos un sistema que estuviera así, en donde en el engrane azul tuviera una diferente relación de engranajes entre la entrada y la salida. Ahí vean que cada uno de esos números podría ser distinto. Pero ahorita sí puedo calcular fácilmente, diría... esa es la relación de engranaje, 0.3333 periódico. De lo que tenga la entrada 150, el engrane verde, ya después de haber pasado por todas las cascadas de engranes, será el 33% de la velocidad angular. Sí resultó ser simplemente 50 revoluciones por minuto. Sí, ¿verdad? Esa es la relación de velocidades total. Ya podría calcular desde el piñón hasta el engrane 3 directamente. ¿Cómo calcularía la relación de pares? Sería 1 sobre la relación de velocidades total. Y así lo matamos rápidamente. No me voy a poner a analizar cada uno de los pares. Sí puedo, pero me tardaría. Entonces mejor me voy por el otro lado. Digo que era 1/3 y ahora tengo 1 entre 1/3. Esto me va a quedar una relación de pares de 3. ¿Así de rápido lo sacamos? Sí, ya no tuve que estar pasando por cada uno de los engranes. Si obtengo una, automáticamente tengo la otra. Una quedó 0.33, mientras que la otra quedó 3. ¿Cuál de ellas dos es el radio de velocidades? No, ¿cómo le llamo? Gear ratio, el radio de engranaje. Gear ratio, el radio de engranaje, la razón de engranaje. Sí, en algunos libros lo he visto que ratio lo traducen como radio, cuando realmente tendría que decir razón. ¿Cuál es la razón de engranaje? ¿El 1/3 o el 3?
¿Cuál de ellas es mayor a 1? La 3. Me parece. La de pares. Entonces, en este caso, quien utilizaría como razón, no es ratio, razón de engranajes sería el 3. Esta es la buena. Esto quiere decir lo siguiente: entre la entrada y la salida, la velocidad va a disminuir mientras que el par va a aumentar. Tengo 3 veces el par disponible. Tal vez si quiero empujar a un gran coche o camión, tengo 3 veces el par disponible que originalmente tenía dentro del piñón. Por otro lado, esto va a ser a baja velocidad. Vean que la velocidad ha bajado a una tercera parte. Aquel que es mayor a 1 es el que vamos a tomar como gear ratio, razón de engranaje. Relación o razón de engranaje. ¿Dudas de este ejercicio? No, profe, todo bien. Muy bien. Con esto entonces tengo ahora que definir cómo voy a lograr esa relación infinita de fricción. O sea, todo ha funcionado muy bien, no me han dicho nada, pero vean que esto va a deslizar si no tiene una forma adecuada. Para asegurar la forma de esta fricción infinita, dejen hablo de cómo tiene que ser el contacto entre una superficie y otra. ¿Cómo lograr la fricción infinita? Entonces, ahorita me voy a tener que ir a sus amplios estudios de carpinteros. ¿En algún momento han tenido algún mueble hecho de madera? Es toda una ciencia. Realmente respeto mucho el trabajo de los carpinteros, porque hay momentos en los cuales la madera no alcanza, el pedazo de tabla era muy pequeño, tenían que unir maderas. Vamos a tratar de unir dos pedazos de madera. Si pego un pedazo de madera con otro pedazo de madera y nada más le pongo un pegamento, ¿va a aguantar? Digo que no. Sí funciona un ratito. O sea, una solución rápida sí funciona, pero en cuanto empiece a tratar de poner mucha carga en el de arriba, principalmente en dirección cortante, el pegamento va a ceder. Cortante a la superficie. Híjole. Entonces, con este problema, una versión, le puedo colocar clavos. Muy bien, con clavos ya lo dejé fijo para siempre. También funciona, pero ella no podría asegurar el movimiento entre una pieza y otra. Entonces, si son carpinteros de muchos años de experiencia, hacen lo siguiente. Si tienen una superficie, si tienen la otra, pero le van dando formas con la sierra. No sé si han visto este tipo de empalmes entre maderas. ¿Y los han visto? Cuando tratan de juntar dos tablas en un cierto ángulo. A eso le llaman empalmes. Vean que este está poniendo superficies ortogonales. Entonces va a tener normales hacia adelante, normales hacia atrás, normales hacia arriba, normales hacia abajo. Esto me asegura que sin necesidad de clavos, si hice bien el tallado entre las dos maderas, no haya un movimiento relativo entre ellas. ¿Cómo lo ven? ¿Funcionará o no funcionará?
¿Sí mantendrá todo unido? Hay otras soluciones. Me estoy yendo cada vez con un mueble más caro porque tiene más trabajo por parte del carpintero. Tal vez ustedes hayan visto esta versión de solución. No sé si han visto en algún lado esta versión con la cual hacen el empalme entre un trozo de madera y otro. Le llaman cola de Milano. Y entonces encajo una madera con la otra, en donde cada una de ellas tiene estos trapecios. Y ahora sí, ni a izquierda, ni a derecha, ni arriba, ni abajo, eso no se va a estar soltando. ¿Cómo ven estos empalmes entre diferentes trozos de madera? ¿Sí se entiende cómo se están generando estas fuerzas para evitar que se desplacen? Sí, profe. Muy bien. Observen que en la cola de Milano es mejor. Cuando trato de separarlas, cuando a la gris la jalo hacia arriba, la fuerza va a tratar de estar juntando a la gris con la azul. En las otras no es tan evidente. En las otras sí puedo encontrar fuerzas en dirección normal a cada una de las superficies. Vean que no está dependiendo de la fricción, solamente está dependiendo de la impenetrabilidad de los materiales, ya sea en esta superficie hacia adelante y hacia atrás. O en esta otra superficie hacia arriba hacia abajo. Bueno, eso queda muy bien para los carpinteros. Si se consiguen alguna vez un carpintero que sepa tallar colas de Milano cuando esté armando sus muebles, yo me quedaría con ese carpintero. Hasta me salen ojitos de esos de los de emoji con corazón, porque quiere decir que sabe hacer el trabajo para ensamblar muy bien los muebles sin necesidad de clavos. Pero bueno, eso es para los muebles cuando estoy ensamblando dos cosas porque no quiero nada de movimiento. En nuestro caso, sí queremos un poco de movimiento. Entonces, dejen ver si puedo armar una solución parecida. Nosotros sí queremos que haya un poco de movimiento entre el azul y el gris. Y entonces es algo parecido a la cola de Milano. Es más, por la forma le llegan a llamar dientes. ¿Ya alcanzaron a ver los dientes? Parecen dientes de cocodrilo o de monito monstruo en Minecraft. Sí, profe. Ahí están los dientes. Tienen propiedades parecidas entre ellos. Observen que las fuerzas en las cuales uno trata de atravesar al otro, estas sí se van a presentar. El azul no puede atravesar al gris y el gris no puede atravesar al azul. La impenetrabilidad en ese sentido sí la logramos. El gris empuja al azul y el azul le empuja al gris. Pero, a diferencia de la cola de Milano, que cuando los trato de mover uno relativo al otro se juntan, aquí tengo un pequeño problema. Cuando trato de deslizar uno con respecto del otro, estos van a tener un cierto ángulo de presión que va a tender a separarlos. Se alcanza a ver cómo aquí tenemos un cierto ángulo de presión que trata de separarlos. Sí, profe. Sí se ve. Mientras en la cola de Milán se agarran mejor, en estos dientes se tratarían de separar un poco. La versión ideal, según yo, sería tener estos dientes cuadrados de por acá arriba
y ahí no habría ninguna fuerza que los tratara de separar. Pero para que haya un poco de movimiento relativo, estos van a tener un poco de ángulo de presión. Muy bien. Ahora me voy a aventar la... Bueno, podría tener otras formas, ¿eh? Hay otras soluciones que tratan de dar a este tipo de engranaje entre uno y otro. A ver si me sale esta otra versión. Y es la versión llamada de cicloide. Le estoy haciendo el dibujo aproximado. Porque es una combinación de los anteriores. Sí, se ve chistoso, pero esta es una de las soluciones geométricamente más exactas. Porque aquí logro que una superficie esté encajando con la otra muy bien. Estaría simulando la rugosidad de una superficie con la otra de forma muy controlada. Y veo que como están encajando estos dientes circulares, me permiten que tengan en este punto una fuerza completamente perpendicular a la superficie, algo como el primer caso cuadrado, y en este punto fuerzas completamente paralelas a la superficie. Mejor aún, este permite el movimiento. Este último le llaman diente de cicloide. Es muy bueno, siempre y cuando tenga contacto una superficie con la otra. En cuanto se empiezan a desplazar un poquito, se hace un relajo. El diente este otro que tenemos en forma de Minecraft, el diente trapezoidal, es mejor. Aunque se separen un poco las superficies, vean que trata de mantener esa superficie de contacto. Aunque la gris la mande un poco más hacia arriba, vean que se trata de mantener esa superficie de contacto. ¿Sí se alcanzó a ver? En el otro caso va a ser un poco más difícil. Pero bueno, aquí imagínense que en lugar de estar recurriendo a la fricción en forma microscópica a cómo es una superficie contra la otra, nosotros estamos recurriendo a darle una cierta forma a la superficie para asegurar ese contacto entre uno y otro. Vean que estamos modelando a una fricción conocida. Estamos dándole una rugosidad conocida al de arriba y una rugosidad conocida al de abajo. ¿Sí se entiende esta aproximación que estamos tratando de dar para asegurar la fricción infinita? ¿Dudas hasta aquí? Me indican cuando pueda continuar. Están los dientes de un lado engranando con los dientes del otro lado para tratar de asegurar que un movimiento en paralelo, lo que sería la fricción, pueda transmitirse de un lado al otro. Me indican cuando pueda continuar. Ya, profesor. Muy bien. Eso sería si las dos superficies fueran completamente rectas. Pero ahora, abusando de su imaginación, en lugar de tener dos superficies completamente rectas, voy a transformarlo a las superficies de dos círculos. A ver si sale.
Es el mismo concepto, pero ahora es regresando a nuestras descripciones de un piñón y de un engrane. Los voy a poner en esta ocasión de tamaños parecidos. Piñón el más pequeño que veamos, engrane el más grande que veamos. ¿Y se alcanza a ver bien la figura? Dejen coloco los centros. Piñón, engrane. Y ahora, esas formas de dientes, ya sea el diente de forma cicloidal o este diente trapezoidal, tendría que tratarlos de acomodar en la superficie. Voy a irme con la solución más cuadrada posible. Entonces, línea entre centros. ¿Dudas de la línea entre centros? No, profe. En donde cada una de estas circunferencias primitivas toca la línea de centros, va a ser el punto de contacto. Y aquí diría el plano tangente. Recuerden, es tangente tanto a uno como al otro. ¿Sí se alcanza a ver el plano tangente? Sí, profe. Bueno, un poquito. Más grueso Muy- lo pongo, no hay problema. Hoy. Sí, profe. Sí, porque sí quedó muy delgado, perdón. ¿Ya se ve mejor el plano tangente? Sí, profe, mejor. Muy bien. Ángulo de presión, no ángulo de transmisión. Ángulo de presión. ¿Cómo quieren que sea el ángulo de presión? ¿Cercano a 0 o cercano a 90 grados? Ángulo de presión. Revisen en la punta de la clase anterior de levas. ¿Sería cercano a 0? Muy bien. No lo puedo hacer exactamente 0 porque si no, ahí tendría esta forma en una superficie plana. Tengo que darle algún valor y en cuanto a los valores, creo que van a seguir siendo los mismos valores que les había sugerido. Si ven alguna máquina del siglo pasado o siglo antepasado, tal vez tengan ángulos de 15 grados. Si ya ven algo de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, será algo cercano a 25 grados. Y ahí estará entonces el ángulo de presión. ¿Se alcanza a ver en la figura el ángulo de presión? ¿Ya se alcanza a ver el ángulo de presión? Creo, si no mal recuerdo, que a este le denominaban como phi. Depende del texto, pero en la mayoría de los textos recuerdo que lo he visto como phi. Ángulo de presión. Para no confundirlo con teta, ángulo de transmisión. Sobre esa línea, quiero que perpendicular a esa línea esté la superficie de contacto. Quiero que perpendicular a la línea que marca el ángulo de presión esté la superficie de contacto. El problema, y es ahora cómo lo voy a transformar a algo que gire. Déjenme acerco mucho más al sistema. Para que se alcance a ver bien ahorita, voy a exagerar un poco el ángulo de presión. Lo voy a exagerar solamente. No es bueno un diseño así con unos ángulos de presión muy grandes, solamente para que se alcance a ver
¿Qué es lo que se está formando de geometría? Híjole, ya casi lo puse a 30 grados. Un diseño muy audaz. Ay, ¿dónde chicos estoy? Ya se alcanza a ver a esta geometría. Línea de centros, plano tangente, ángulo de presión que me va a formar una línea punteada y perpendicular a ese ángulo de presión la forma que quiero que tenga el diente para que pueda tener una fuerza en esta dirección del ángulo de presión. Una fuerza completamente normal, que no dependa de la fricción para nada. Me dicen cuando pueda continuar. Piñón, engrane. Línea de centros, plano tangente. Entre la línea de centros y el plano tangente, 90 grados. Línea al ángulo de presión. Y perpendicular a esa línea del ángulo de presión, la superficie donde quiero que esté actuando la fuerza normal. Solo quiero que haya una fuerza normal. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Muy bien. Entonces observen lo siguiente. Voy a trazar paralelas. Es decir, siguen siendo perpendiculares a esa línea del ángulo de presión. Pero que pasen por el centro de uno y por el centro del otro engrane. Uno por el centro del piñón y el otro por el centro del engrane. Ahí está. Directamente paralelas. Porque lo que quería armar era el siguiente mecanismo de 4 barras. A ver si se alcanza a ver el mecanismo de 4 barras. Una que está funcionando como manivela. Otra que está funcionando como acoplador. Claro, una parte de ese pseudoacoplador se encuentra dentro del piñón y otra parte se encuentra dentro del engrane. Y finalmente, otra que funciona como seguidor. Ya se puede ver el mecanismo de 4 barras que estamos simulando aquí. Una de las mejores cosas en esta representación es la siguiente. ¿Cuál es el ángulo de transmisión entre el naranja, que representa al acoplador, y el verde, que representa al seguidor? ¿Cuánto es el ángulo de transmisión equivalente? No sé si se alcanza a apreciar que entre el naranja y el verde son perpendiculares. El naranja está inclinado phi grados de la vertical, mientras que las líneas punteadas están inclinadas phi grados de la horizontal. Tienen exactamente el mismo ángulo de presión.
¿Ya se alcanza a ver mejor? Tiene exactamente el mismo ángulo de presión. Vean qué buena forma hemos encontrado para tratar de representar ese movimiento de dos engranes separados como un mecanismo de 4 barras con el mejor ángulo de transmisión. Me espero que termine el dibujo. La fuerza que se está transmitiendo va alineada con ese acoplador, el naranja equivalente. Se está transmitiendo al engrane, eslabón verde. Y vean que, teóricamente, internamente, tendría el mejor ángulo de transmisión, 90 grados. Estas circunferencias primitivas me permiten tener el punto que tiene tangencia entre uno y otro. Pero parece que voy a tener que construir un poco más para poder describir a esta forma de diente. Me dicen cuando pueda continuar. Ahorita exageré mucho el ángulo de presión, el que está marcado en rojo, para que se alcance a ver el dibujo. Ya, profe. Muy bien. Estos círculos son los círculos primitivos, pero los voy a tener que apagar por un rato, porque ese no es el engrane real que estamos desarrollando nosotros. Esos son los círculos primitivos. Tienen sus radios primitivos y me sirven para ver representado todas las ruedas de fricción infinita. Los que yo necesito más bien son los que están representando a los brazos efectivos. A eso les llamo círculos base. ¿Ya se alcanza a ver cómo el círculo de base queda ligeramente adentro del círculo primitivo? Sí, profe. Está representando a la manivela equivalente. Algo parecido ocurre con el otro círculo de base. Ahí está. De los radios que tenían originalmente, el que estaba en la línea entre centros, observen que estamos utilizando únicamente radio coseno del ángulo de presión. Radio de base. 2 segundos. Es sin contorno, sin relleno y ecuación. El radio de base es igual al radio primitivo coseno del ángulo de presión. Para cualquiera de los dos casos, ya sea el radio del engrane o el radio del piñón.
el radio de base de cada uno de los elementos es radio primitivo por coseno del ángulo phi. Vean que estamos sacando la proyección coseno. ¿Sí se alcanza a ver? Para asegurar este punto de contacto que queremos entre uno y otro, para asegurar que se forme esta superficie de contacto, necesitaríamos conseguir del acoplador la mitad en el engrane y la otra mitad en el piñón. Bueno, es que no son exactamente mitades, pero una parte en el engrane, que es esta distancia, y otra parte en el piñón, que es esta distancia. ¿Sí se alcanza a ver? Una parte corresponde al engrane y la otra parte corresponde al piñón. Una parte corresponde al engrane y otra parte corresponde al piñón. Yo diría que es el radio primitivo proyección. Ahora sería proyección seno de phi. Los dos naranjas serían proyección seno de phi. Me espero a que termine el dibujo para poder continuar. Radio primitivo, aquel que utilizamos para nuestros cálculos. Radio de base, desde el cual vamos a dibujar en estos círculos de base, los más internos, vamos a dibujar la forma del diente. Una de las cosas que quiero que noten es esta superficie tendría que ser paralela, ¿no es cierto?, perpendicular al ángulo de presión y paralela a la manivela y el seguidor. Pero esto lo debía de lograr en todo instante. Esa es la parte más difícil, lograrlo en todo instante. Para cualquier posición cuando esté girando, lograr esta relación geométrica de perpendicularidad. ¿Puedo continuar? Sí. Voy a tomar al círculo de base, al círculo primitivo y al punto de contacto nada más. Círculo de base, al círculo primitivo y 2 segundos porque si no esto se me va a ir. Perdón, sí se me fue. Dejen recupero la imagen. Dos segundos porque dice que hoy sí abusé mucho del Word.
Me dicen cuando se alcance a ver matemática en la pantalla, por favor. ¿Ya se ve matemática en la pantalla? Ya, profe. Sí, profe. Muy bien. Perdón, voy a tener que dibujar aquí porque en el Word sí lo tronamos con tanto dibujo. Círculo primitivo. Círculo de base. Y la parte complicada. Tiene un cierto ángulo de presión perpendicular. Y nosotros lo que queremos asegurar es este punto por aquí intermedio. Entonces, cuando han tratado de resolver este problema, hacen lo siguiente. Si esto hubiera estado completamente horizontal, ¿cómo que tendría que ser la superficie? Creo que lo giré al revés. Más bien, en lugar de estar girando, al engrane, voy a girar sobre el engrane. A ver si funciona. El engrane lo dejo fijo y voy a ir describiendo estos puntos a partir de ese engrane. Nos estamos moviendo junto con el engrane para tratar de escribir ese punto de contacto. Cuando esté aquí en el punto de contacto, no se habrá movido nada. Parte del círculo de base. Okay. Cuando haya girado el engrane un poco, quiero que sea tangente a ese poco que he girado. Pero ahora el punto de contacto tiene que describir, no sé si se alcanza a ver el pequeño arco que ya describió. Ese arco lo voy a desenvolver sobre esta tangente y me va a marcar el siguiente punto. Giro un poco más el engrane. Ahí donde giré un poco más el engrane, debo de asegurar otra vez esta tangencia. Si no aseguro la tangencia, no estaría transmitiendo bien el movimiento. Ahí está la tangencia. ¿Sí se alcanza a ver la tangencia? Sí. Estoy hablando desde el círculo de base, desde el interno. Y entonces ahora, el arco que se va formando, lo voy a desenvolver sobre esta línea para seguir el siguiente punto de contacto. Sigo girando. Siguiente tangencia. Creo que aquí sí ya se alcanza a ver mejor cada uno de estos puntos. Ahora con la siguiente tangencia, todo este arco lo tendría que estar desenvolviendo para que me llegara a este punto. Y si todo funciona bien, estoy logrando la siguiente forma. Claro, tendría que hacer esto múltiples veces para que pudiera coincidir en cada uno de los puntos. ¿Cuántos puntos necesitaría? Infinidad. Y por la forma en la que lo fuimos construyendo, se le llama envolvente a esta forma que voy consiguiendo. Involuta. Dejen, repito esto varias veces alrededor del diente. Y entonces creo que ya por fin se alcanza a ver cómo se van formando estos engranes. Bueno, del otro lado, para que nos quede igualito.
En cada uno de los puntos donde quiera tener estas fuerzas infinitas, voy haciendo estas involutas a partir del círculo de base. Y si quiero que gire para el otro lado, la misma forma. Creo que ahora sí ya se está empezando a ver la forma del diente. ¿Sí lo alcanzan a ver ustedes? Sí, profe. Sí. Todo este relajo que acabo de hacer es nada más para hacer esta forma de involuta para ir dando la forma del diente. Esta forma de diente es el equivalente a los dientes trapezoidales, pero transformados en una superficie circular. Este diente va a poder conectar con el otro diente. Todo ello a partir del círculo de base. El círculo primitivo era el que me decía cómo estaban todos conectados, pero en realidad tengo que tallar a este diente desde el círculo de base. No tengo que olvidar que todo esto venía desde el círculo primitivo. Porque desde ese círculo primitivo veo que hay algo hacia abajo y algo hacia arriba del diente. El círculo primitivo es donde van a tener contacto, ahí instantáneamente. Pero entonces el diente debe tener un espacio abajo y un espacio arriba para que pueda entrar y engranar una superficie con la otra. El círculo primitivo o círculo primario es la idea que tenemos nosotros de las circunferencias de fricción infinita, y para lograr esas fricciones infinitas, nosotros realmente recurrimos al círculo de base y desde ahí ir tallando cada uno de los dientes. Hay veces que en la parte de abajo se tiene que dejar un poco de espacio, un cierto huelgo, para que entre la punta del otro diente. O la otra, que recortemos al diente hasta una cierta altura. Para que no se vaya a encajar mucho dentro del círculo de base. Y ahora sí ya se alcanza a ver la forma de los dientes. Sí, profe. Muy bien. Desgraciadamente ya se nos va terminando el tiempo. Detengo la grabación.